Bueno, 现在是开始的时候, ahora es el momento de comenzar. Recuerden que la vez pasada dijimos que íbamos a comenzar saludando en chino, así que decimos 大家好. ¿Recuerdan cómo responder a eso? 好，大家好, si yo digo 大家好, ustedes pueden decirme. 大家好，Ujú, y en la parte de abajo aparece 怎么样, que significa ¿qué tal? ¿Sí? 大家好 es un saludo así como general, decir hola a todos. Y 怎么样 significa como ¿qué tal? Así que, bueno, 欢迎大家参加今天的课. Bienvenidos sean todos a la lección de hoy, a la clase de hoy. Queremos preguntarle primero cómo le fue con la tarea, ¿qué tal? ¿Estuvo muy difícil? ¿Estuvo muy fácil? ¿Hubieron cosas que no entendieron por completo? Vamos a comenzar con Nicole. ¿Qué tal, Nicole? ¿Qué tal te fue con los videos? ¿Hay alguna cosa que consideres particularmente difícil? eh, el aprenderse para poder hablar, por ejemplo, cuando hay que cambiar los tonos, Ajá. si hay dos tonos, tres, si hay que cambiar el primero por un dos, y es como, oh, hay que sabérselo bien, porque hay muchas palabras, por ejemplo, ni hao o ke, y uno ¿No? dice, y mi profesora, por ejemplo, decía que no daban lo mismo, pero para ellos porque se entienden, pero uno Sí, para hablarles bien, uno tiene que aprenderse esto. Y por ejemplo, decir poder es que y yo decía, mi profesora, yo le decía que y me decía, no, es que y yo así como, pero la regla gramatical no dice eso. sí, es cierto. Al principio quizás para uno sea un poquito complicado aprenderse eso de las reglas gramaticales. Bueno, nosotros en nuestras clases, en nuestro canal, depende de lo que la persona desee estudiar, ¿no? Pero nosotros tratamos de dar a las personas una enseñanza, un aprendizaje integral. Y si bien es cierto que aprenderse las reglas gramaticales o lo que dice sobre la gramática china es muy importante, a veces también es cierto sencillamente intentarlo, es decir, hacerlo. Así que, bueno, a muchos les gusta aprenderse eso de las reglas de las gramáticas. Quizás algunos no sabían que existía, por ejemplo, esa regla de cuando hay dos terceros tonos, pero lo cierto es que los chinos, ellos lo pronuncian de esa manera, ellos hablan así. Claro, para ellos quizás dicen, no es tan importante, pero porque ellos ya lo pronuncian así desde que nacieron, ¿no? Pero para que para nosotros sea entendible, entonces lo explicamos de esa manera. Isabel, coméntanos qué tal te fue a ti con la tarea. ¿Hubo algo que se te hizo más difícil o cuéntanos, ¿cómo te fue? Bien, sí, estudié, pero aún se me olvidan algunas palabras, cómo responder. Se me olvidan un poco. Yo creo que es como por desuso, porque Sí, no, sí, no, no lo uso mucho frecuentemente, pero es más como de practicar también. sí, claro, no, total, así es Isabel. Por eso es que dicen que la repetición es la madre de la retención, ¿sí? Entonces, a medida que uno Sí, practique y repita las cosas, eso hace que se le graben a uno más en la mente. Pero algo que hemos comprobado a través del tiempo es que repetir las cosas de diferentes maneras también contribuye muchísimo al aprendizaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros en clase estudian conmigo o estudian con la guía, una frase, y usted la estudia, la escucha y puede que la repita. Pero si usted después escucha esa misma frase en una canción, después usted escucha esa frase en un video qué sé yo, de una de estas series chinas, si usted después ve esa frase, se la dice a un amigo, qué sé yo, o sea, diferentes maneras o diferentes escenarios de practicar la misma cosa, eso contribuye muchísimo a que uno se grabe mejor la información. Entonces, pues a medida que uno lo va haciendo, practicando, eso hace que uno se lo grabe pues mucho mejor. Al principio quizás uno practique los tonos bueno, la vez pasada, la semana pasada lo practicamos por separado y fue relativamente sencillo. Uno dice, bueno, el primer tono suena así, el segundo tono suena así, pero la dificultad viene cuando vemos combinaciones de tonos, ¿sí? Cuando entonces más de un tono, más de tres tonos, uno dice, bueno, pero ¿cómo se pronuncia ahora acá? Pues hoy vamos a hacer una pequeña práctica al respecto. Vamos a ver entonces cómo pronunciar palabras con diferentes tonos. La clase de hoy va a estar basada en saludos y presentaciones en chino, ¿sí? Cómo saludarse en chino, cómo responder, cómo presentarse, ¿sí? Ese tipo de cosas. Sin embargo, antes de comenzar con eso, queríamos llamar la atención a algo que consideramos que es particularmente especial
estar claro y dominar, ¿no? Si pueden ver bien esta imagen que les estoy compartiendo. Bueno, Sí. para muchos, estas que están aquí resumidas en este recuadro que les compartimos también, son las pronunciaciones más difíciles del chino, ¿sí? Esto es por la posición de la lengua, la expulsión de aire, pero este recuadro es muy útil porque resume o nos da como una idea, una fórmula, si se quiere, de alguna manera, de cómo es la pronunciación entonces de estas letras. En este recuadro se resume lo que estas letras tienen en común y en lo que se diferencian. La primera columna, que dice que es la columna de las sin aire, quiere decir entonces que esas letras que aparecen allí, la ZH, la Z y la J, bueno, cuando se pronuncian, uno trata de expulsar la menor cantidad de aire posible. Las explosivas es totalmente lo contrario. Las explosivas es expulsar mucho aire de manera repentina o violenta, como cuando alguien, por ejemplo, estornuda, que bota una cantidad de aire así de manera repentina. Y la última columna, donde dice soplar, es, pues como allí dice, sencillamente soplar con la posición de la lengua. Algo importante es también saber dónde colocar la lengua según cada una. Y en el recuadro también se dice que hay algunas que van con la lengua en el paladar, en la parte de arriba. Quiere decir que la lengua hace como un ganchito hacia atrás, pegada al paladar. Hay otras que van en los dientes superiores y hay otras que van abajo en los dientes inferiores. ¿Por qué para nosotros es complicado aprender esto? Porque nosotros no tenemos cuidado con las expulsiones de aire ni con las posiciones de la lengua cuando, por ejemplo, pronunciamos la CH, ¿sí? ¿Sí? Cuando dice, por ejemplo, en español, chocolate, ¿sí? Que uno dice con CH, pues usted no se pone a pensar si expulsa mucho aire, si no expulsa mucho aire, si la pone la lengua arriba, si la pone abajo, porque para nosotros solamente existe ese sonido. Pero para los chinos, o en el idioma chino, en donde hay muchos sonidos muy parecidos, con chin, chan, cosas como esas, pues es importante aprender esto, porque también las expulsiones de aire o la posición de la lengua puede influir también en el significado de las palabras que estamos pronunciando. Y los chinos, pues obviamente que este es su idioma, saben diferenciar cuando uno pronuncia con aire, sin aire, arriba, abajo. Ellos saben muy bien eso porque es su idioma, ellos lo dominan a la perfección. Entonces, para nosotros también es importante aprenderlo. Sin embargo, quería llamar la atención a lo siguiente, y es que no debemos frustrarnos demasiado al principio si no lo dominamos a la primera. Recordemos que para nosotros este es un sistema desconocido. Como mencionábamos ahorita, nosotros no tenemos cuidado con esto de las expulsiones de aire, así que esto para nosotros es nuevo, aprender a colocar la lengua en las posiciones, a expulsar el aire de cierta manera. Entonces, es lo que mencionaba Isabel de practicar, practicar y con la práctica entonces se va aprendiendo. Practicar con los videos que les mandamos es muy útil. También si usted lo desea, por ejemplo, en la clase vamos a examinar los saludos eh, eh, en chino, pero si usted, por ejemplo, queda practicando en su casa y usted quiere rectificar la pronunciación, puede mandarnos un mensaje. Por ejemplo, si Isabel está en casa y está, hola, profe, sabes que estaba practicando tal palabra y quiero ver si los tonos están bien o si la pronunciación de esta letra está bien, bueno, puede mandarnos si quiere una nota de voz y entonces es buscar también la manera de practicar también en casa y tratar de dominar entonces estas pronunciaciones que requiere mucho de esto. Así que bueno, esto que está aquí es importante. Esperamos que bueno, puedan con el tiempito dominarlo, pero no se preocupe que no es imposible. Tampoco crea una barrera mental de pensar que es muy difícil. De hecho, eso vamos a comprobarlo en la clase de hoy con las diferentes pronunciaciones que vamos a ver. Voy a comenzar a compartirles entonces el material de estudio de la presente clase para comenzar entonces a verlo y a analizarlo. Vamos a ponerlo aquí en pantalla completa y entonces comenzamos. Vemos entonces aquí saludos y presentación. En la parte de abajo aparecen entonces los principales saludos en chino. Vamos a comenzar a practicar. Uno de los más usuales, más conocidos, yo creo que mucha gente se lo sabe incluso sin estudiar chino, es como decir hola, ¿sí? En chino dice hola, es ni hao. Pero justo o preciso en esta palabra, en este saludo, ponemos en práctica una de las reglas del pinyin que dice que cuando hay dos palabras de tercer tono seguidas, la primera sílaba cambia al segundo tono.
Eso quiere decir que la primera sílaba va a pronunciarse ligeramente más aguda, más alta que la segunda. Entonces ella sonaría ni hao, ni hao, ni hao. Nicole, ¿podrías decirlo? 你好， Perfecto, muy bien. Isabel, 你好， excelente, Isabel, muy bien, excelente, perfecto. Ahora pasamos a otro saludo usual también en todas las culturas, que es buenos días, ¿sí? En chino. Dice buenos días, 早上好, 早上好. Y aprendimos en los videos que la pronunciación de la Z es como o se asemeja al sonido zumbante de una abeja, ¿sí? Z, z, zao, zao, shang, hao, ¿sí? Y vemos también entonces ahí que aparece la SH, shang, que es con la lengua arriba en el paladar, shang. Y por último, hao, ¿sí? Que está en tercer tono. Zao, shang, hao. Nicole, ¿podrías decirlo? 早上好， Muy bien, Nicole. Isabel. 早上好， Muy bien, las dos lo hicieron excelente. Ya ve por qué les digo que a veces uno piensa, bueno, pero esta es con esta expulsión de aire, la otra es con la lengua por aquí, por allá, y uno crea como una maraña mental, pero en realidad cuando uno se atreve a pronunciarlo, lo practica, ¿sí? Lo hace muy bien, y ustedes lo han hecho muy, muy bien, excelente, las felicito. Vamos entonces a continuar con los saludos. Otra de las cosas usuales de decir en chino es gracias. Decir gracias en chino es también una de las palabras que la mayoría de la gente se aprende cuando está estudiando el idioma, decir gracias. Entonces, esta palabra está en 2/4 tonos, ¿sí? Xie xie, se dice entonces gracias. Había uno de los videos en que se explicaba que a veces cuando hay dos palabras que tienen el mismo tono, específicamente cuando son dos palabras del mismo carácter, la última sílaba de esa expresión pasa a ser tono neutro. Ese es el caso de xie xie, ¿sí? Si bien es cierto que ambas sílabas están en cuarto tono, si la pronunciáramos las dos en cuarto tono, sonaría xie xie, ¿sí? Pero como existe esa regla y se aplica a este caso, sonaría entonces xie xie, ¿sí? Se fijan que la última sílaba de esta expresión suena un poquito más apagada que la primera. Xie xie, xie xie, ¿sí? Si la pronunciáramos las dos en cuarto tono sería xie xie, pero como está el caso ahora, xie xie. Nicole, ¿podrías decirlo? 谢谢， Muy bien, Nicole. Isabel. 谢谢， Perfecto, Isabel. Excelente. Muy, muy bien. Lo hacen muy bien. Ahora, cuando uno dice gracias a un chino, lo más usual es que le digan a uno, pues, de nada. ¿Sí? No hay de qué. Hay muchas maneras de decir de nada en chino, pero una de las más usadas en el habla coloquial, ¿sí? En el día a día, y que quizás muchas personas no conozcan, es la que aparece en esta página de segunda, que es mei shi, mei shi. Mei shi, según los caracteres, significa literalmente mei es no, ¿sí? Es una manera de decir no en chino. Se utiliza, por ejemplo, con meio, que significa no hay, y shi, ese carácter significa cosa, ¿sí? Una cosa, un asunto. Entonces, mei shi es como literalmente dijeran, no hay nada. Quiere decir, no es nada. Como decir, no hay de qué, de nada, no agradezca. Mei shi. Entonces, cuando uno dice, un chino te ofrece una taza de té y uno dice, xie xie, y ellos te responden, mei shi. Quiere decir como que no es mucha cosa, no se preocupe de nada. Mei shi, la primera sílaba entonces está en segundo tono, mei, y la segunda en cuarto, shi, mei, shi. Nicole. 没事， Excelente, Nicole. Muy bien. Isabel. 没事， Excelente, Isabel. Muy bien la pronunciación. La felicito. Una de las cosas también más usuales para decir en chino, sobre todo quizás un amigo, una persona con la que uno tiene mucha confianza o que ve a menudo, es nos vemos al rato, ¿sí? Para decir nos vemos al rato, quizás usted lo va a ver más tarde. Es una persona a la que usted ve con frecuencia. Esa expresión aparece de cuarta ahí en la lista y se dice yi huer jian. Yi huer jian. Quizás es una de las menos conocidas también,
Pero en esta pronunciación o en esta expresión aprovechamos de repasar o de practicar la pronunciación de la letra R en chino, que quizás también para algunos sea un poco confusa su pronunciación. En los videos se mencionaba que la R en chino es un sonido en realidad híbrido, ¿sí? No se parece a como decimos nosotros R en español. En las guías decía que es un sonido híbrido entre la R y la Y. Un ejemplo que suelo ponerle a mis estudiantes que ayuda mucho es fijarnos en la pronunciación de la R en inglés, ¿sí? No sé qué tal les vaya a ustedes con el inglés, pero vamos a poner un ejemplo sencillito para que nos fijemos. Fíjese usted por un momento en cómo pronuncia palabras en inglés con R. Por ejemplo, ¿cómo decimos en inglés carro o automóvil? Decimos car, ¿sí? O por ejemplo, ¿cómo decimos en inglés correr? Me dice run, ¿sí? Car, run. Fíjese en cuando usted pronuncia esas palabras, cómo pronuncia la R, ¿sí? No la pronuncia como la decimos en español R, sino que es como, como una R amarrada, como si estuviéramos amarrando la lengua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Car, run. Bueno, la pronunciación de R en inglés es muy similar, muy cercana, muy parecida a cómo decimos R en chino. Porque es importante para nosotros aprender esto. ¿Se han fijado ustedes en cómo pronuncian los chinos la R cuando hablan español? Por ejemplo, ¿cómo dicen los chinos arroz? A Los los. chinos dicen alos, ¿sí? LS. O ¿cómo dicen los chinos carro? Dicen calo, por ejemplo. Eso es porque en chino el sonido R no existe. Y entonces para nosotros es importante aprendernos cómo lo pronuncian ellos según el pinyin en su idioma en chino. R. De hecho, fíjense cómo se dice R en inglés, la letra. La letra se llama R, ¿sí? En inglés. Entonces aquí sería yi, huer, jian. Nicole, ¿puedes decirlo? Y her, yeah. Muy bien, Nicole. Isabel, 一会儿见。perfecto. Lo hacen muy bien. Muy, muy bien. Excelente. La felicito. Si un chino las escuchara en este preciso momento, las entendería por completo. Muy bien. Ya ven, se fijan lo que les digo, que a veces uno dice, uno quizás se siente un poco abrumado por la pronunciación, pero suele ser más fácil de lo que uno piensa, ¿sí? Entonces, bueno, es importante eso. ¿Cuáles son algunas de las respuestas más usuales? Para decir bien en chino, ¿cómo se dice, Nicole? Bien. 好， Muy bien. Isabel. 很好。O 很好 también, que es muy bien, excelente, perfecto. Una expresión que también puede usarse es 不错. 不错 quiere decir nada mal, ¿sí? Como cuando uno pregunta a alguien, hey, ¿qué tal va el trabajo? ¿Qué tal esto que has estado haciendo? Se dicen 不错. 不错 significa literalmente no hay error o no hay nada malo. 不错 entonces nada mal. Y aquí aprovechamos de practicar la pronunciación, la variación tonal de segundo y cuarto tono. La B, fíjense que tiene sonido de P, y la C en chino tiene sonido de más o menos como una gaseosa cuando se destapa. Chuo, bu, chuo. Nicole. 错， Muy bien, Nicole. Isabel. 不错。 Muy bien, Isabel. Excelente. Ahora, ¿qué sucede si uno no está muy bien? ¿Sí? Si estamos más o menos. Bueno, existen también diferentes maneras de decir más o menos en chino. Una de las quizás que causa más curiosidad es la que aparece casi al final de la lista, que es mama, juju, ¿sí? ¿Habían escuchado ustedes esa expresión antes? Nicole, yo lo he Sí. escuchado, Isabel también. Mama, juju es entonces más o menos. Lo interesante de esta expresión es que hay una historia detrás de ella. A ver si la conocían. Voy a compartirles aquí un post. Vamos a subir a nuestras redes sociales dentro de poco. ¿Sí pueden verlo bien? ujú. ¿Sí? ¿Qué pueden ver en el dibujo? ¿Qué pueden diferenciar? Nicole, el dibujo que aparece atrás, ¿qué representa para ti? ¿Qué es? Esto es muy extraño, es como Sí. la cara de un Ajá. tigre con cuerpo de un caballo. Correcto. Isabel, ¿para ti qué parece? Un tigre y un caballo. Sí, correcto, muy bien. Eso es porque esta expresión
sus caracteres significan literalmente caballo, caballo, tigre, tigre, ¿sí? Eso es lo que literalmente traducen los caracteres de la expresión. ¿Pero por qué? Causa un poco de curiosidad, ¿no? Bueno, cuenta la historia china que hace un tiempo existía en China un famoso pintor y un día estaba pintando un caballo. Pero de pronto llegó una persona a hacerle un encargo y le dijo que le pintara un tigre. Pues esta persona, para no desaprovechar el trabajo que ya había hecho, lo que hizo fue pegarle la cabeza de tigre al cuerpo del caballo, ¿sí? Entonces, para no desaprovechar la pintura, lo que hizo fue pintarle la cabeza de tigre al dibujo del caballo que él ya había hecho. Por eso, cuando la gente pasaba por allí y le preguntaba, ¿qué estás pintando? Él respondía, mama, juju, que es caballo, caballo, tigre, tigre. Pero sus hijos también sintieron curiosidad por lo que él estaba pintando. Así que el hijo mayor pasó por ahí y le preguntó, papá, ¿qué estás pintando? Él dijo, estoy pintando un tigre. El hijo menor también pasó por ahí y le preguntó, papá, ¿qué estás pintando? Y le dijo, estoy pintando un caballo. Llegó el día en que el hijo mayor salió al campo y a la distancia vio un caballo. Confundido por lo que su papá le había dicho, pensando que era un tigre, lo mató. Resulta que el caballo era el caballo de una familia vecina y tuvieron que pagar por él. Más tarde también salió el hijo menor y a la distancia vio un tigre, pero confundido por lo que su papá le había dicho, pensó que era un caballo y quiso montarlo. Y el tigre se lo comió. Por eso dice la historia que el pintor, muy triste, escribió un poema que decía, la pintura del caballo y el tigre. Mi hijo mayor mató al caballo y a mi hijo menor se lo comió el tigre. Así que como ven, detrás de esta expresión hay una historia. Eh, a veces también el aprendizaje se hace interesante cuando uno aprende aspectos de la cultura china, ¿sí? De dónde viene o proviene la frase. Y estoy seguro de que después de este cuento van a recordar mucho mejor la expresión mama, juju, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, tratamos de hacer la clase integral, aprender cosas de pronunciación, aprender cosas de la cultura. Eso también hace las clases interesantes. Bueno, seguimos entonces con nuestra guía. Estábamos practicando entonces los saludos. Ya dijimos entonces que mama juju significa más o menos. Ahora pasemos a algo quizás un poco de más intensidad o eh, de más dificultad, si se quiere, que es entonces pronunciar oraciones un poco más largas para presentarse. ¿Cómo preguntar en chino? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Vamos a practicar esa oración. Se dice, ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme mingzi. Fíjense en la interesante combinación de tonos que aparece en esa expresión. La primera aparece en tercer tono, ni. La segunda palabra está en cuarto tono, jiao. La siguiente, segundo tono, shenme. Y la última es una combinación de segundo y cuarto. Ming, zi. Así que sonaría por completo, ni jiao shenme ming zi. Nicole. 你叫什么名字？ Perfecto. Isabel. 你叫什么名字？ Muy bien, excelente, Isabel. Y para responder, ¿cómo decimos? Uno dice sencillamente, 我叫, y a continuación su nombre. Por ejemplo, 我叫 Kevin. Nicole, 你叫什么名字？我叫你过，很好，谢谢你。Isabel, 你叫什么名字？我要Isabel。对，谢谢你. Este es un ejercicio para practicar decir eso en chino. Cuando uno, pues, si quiere introducirse a un amigo, entonces uno le dice, yo me llamo tal o cual nombre, ¿sí? Ahora, uno dice, después que uno dice su nombre, uno dice, oh, un gusto, un placer conocerlo, ¿sí? ¿Cómo se dice eso en chino? Uno dice, 我很高兴认识你。我很高兴认识你. Nuevamente los tonos. Al principio, dos tercer tonos, 我. Entonces recordamos que ese se pronuncia un poquitico, ligeramente más agudo que el segundo, 我很高. Aparece el primer tono, 高兴, cuarto tono, 认识. Y por último, 你，我很高兴认识
你, Nicole. 我很高兴认识你。我也很高兴认识你. Muy bien, 做得很好, Nicole. Isabel. 我很高兴认识你。对，很好，谢谢你，做得很好，你们俩. Lo hicieron muy bien, excelente, las felicito. Después de eso, en el PDF, en la guía que voy a enviarles, aparecen unos títulos de cortesía, así como por ejemplo para decir señor, señorita o profesor, cosas como esas, ¿sí? Esta guía es para ustedes, esta yo voy a enviársela y se explica algo interesante con respecto a los nombres, algo que hay que tener en cuenta al decir los nombres en chino. Esto yo voy a enviárselo para que ustedes lo tengan. Y al final aparece una lista de vocabulario con algunas palabras que vale la pena aprender, ¿sí? Entonces, esto va a quedar de tarea para la próxima clase, de repasar esta guía, de estudiarla en casa. Hoy no nos da tiempo de estudiarla cada una de las frases que aparecen aquí, pero bueno, esta yo se las mando para que ustedes la terminen de analizar en su casa. Entonces, esa va a ser la tarea. Y otra tarea que vamos a mandar es la siguiente. Vamos a compartirle un video de una conversación cotidiana en chino, ¿sí? Se aparecen unos chinos hablando en su idioma, utilizando, no es muy complicado, son solamente saludos, los saludos que hemos practicado hoy en clase, pero la idea de practicar con este video es prestar atención a cómo es la pronunciación de ellos, ¿sí? Voy a mandarles o voy a compartirles brevemente un pantallazo de lo que es el video. Mírenlo un momentito. 你好，你好，早上好，早上好。 Bueno, eso es una partecita del video. ¿Sí pudieron verlo? Sí. Bueno, entonces el video lo que hace es eso, es una conversación cotidiana, el día a día, muy sencilla, muy básica. Las cosas que dicen ellos allí son las cosas que aparecen en la guía también que hemos analizado. Pero lo importante de esto es que en el video aparecen pronunciando chinos. Así que la pronunciación que ellos tienen ahí es la correcta, ¿sí? Es la pronunciación que es. Ya son los chinos, son los nativos. De ahí para allá, pues ya no hay error, ¿ok? Entonces, eso también va a ayudar a que entrenemos nuestro oído y es otra manera entonces de practicar, de exponernos al idioma. Una de las cosas más importantes también en el aprendizaje es eso, la exposición, que uno tenga el idioma, eso también influye mucho en el aprendizaje y eso uno puede hacerlo de diferentes maneras, viendo videos, canciones, series en chino, estudiando en casa en chino. Bueno, una cosa que yo puse en práctica hace un tiempo con un grupo de estudiantes que tenía, estábamos estudiando los diferentes espacios del hogar y los objetos que utilizamos en casa. Entonces dije, bueno, lo que tienen que hacer es pequeñas etiquetas de, por ejemplo, el refrigerador y pegar una pequeña etiqueta del nombre del refrigerador en chino. La mesa, una etiqueta con el nombre en chino de mesa. La cama, y entonces todo eso. Después, a la siguiente clase, hablé con la familia y me decían, no, me tienen loco porque ya ahora no dicen cama en español, no dicen refrigerador en español, sino que lo dicen todo en chino. Pero fue interesante porque fue una manera también de ellos de exponerse al idioma, de relacionar las cosas. Así que como vemos, pues hay muchas cosas para hacer el aprendizaje divertido, interesante y buscar la manera de que uno se exponga al idioma. Chicas, un placer estudiar con ustedes hoy. Lo hacen muy, muy bien. De verdad que sí las felicito. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Quedo por mandarles entonces la guía que les mostré y el enlace entonces al video para practicar para la próxima clase. Ya les dije que si tienen alguna duda, si necesitan alguna ayudita extra, si están practicando y quieren verificar lo que están pronunciando, cómo lo están pronunciando, pueden con toda confianza mandarme un mensajito, que yo lo reviso y ahí, bueno, podemos afinar más detallitos, ¿sí? Entonces, bueno, gracias por asistir. 谢谢. Nos vemos la próxima clase y 再见. 再见。